Bonjour à tous, c'est pour moi un honneur de vous présenter ce matin le professeur Jean Favier de l'Université de Savoie. Je vais lui souhaiter la bienvenue à cette rencontre organisée pour traiter des thèmes qui nous intéressent. Je vais aussi rappeler notre volonté d'établir un accord avec l'Université de Savoie-Mont-Blanc au plus vite, accord qui permettra l'échange d'enseignants et d'étudiants. Je remercie le professeur Favier d'avoir accepté notre invitation et à l'enseignante Elodie Barrois d'avoir été le lien entre nos facultés. Buenos días a todos, es para mí un honor presentar esta mañana al profesor Jean Favier de la Universidad de Savoie. Quiero darle la bienvenida al querido colega a este encuentro pensando en tratar temas de nuestro interés. Asimismo, quisiera destacar nuestra voluntad de acordar prontamente con la Université de Savoie-Mont-Blanc un convenio que permita intercambio de alumnos y profesores. Agradezco al profesor Favier la amabilidad de aceptar nuestra invitación y a la profesora Elodie Barrois por haber sido el nexo entre nuestras facultades. Merci beaucoup, muchas gracias. Adelante. Bueno, antes que nada, Jan, si te parece, hago una pequeña presentación. Básicamente, bueno, bienvenidos a todos. La verdad que estamos muy contentos de contar con un ilustre profesor y espero, como dice Martín, que esto sea el comienzo de, bueno, futuras colaboraciones más fluidas y que eventualmente cuando termine la pandemia podamos viajar nosotros hacia allá o ustedes para aquí. Les leo brevemente un currículum muy resumido. El doctor Jean Favier tiene un currículum muy extenso, así que me tomé el atrevimiento de hacer un pequeño resumen. El profesor es profesor investigador en las áreas de Derecho Civil y Derecho Comparado, Derecho de Familia, Derecho Interno y Derecho Comparado, Derecho en Personas Vulnerables y Derecho de Nuevas Tecnologías Sanitarias. Es profesor titular de Derecho Privado de la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Université de Savoie-Mont-Blanc. Es doctor en Derecho Privado y Comparado de la Universidad Jean Moulin de Lyon. Es ex profesor de las universidades de Rennes y de Saint-Étienne. Su investigación se centra en el derecho civil y comparado, el derecho y los procedimientos de la familia, la vulnerabilidad y la ley, la justicia electrónica, el Internet de las cosas y el derecho sanitario. Su trabajo en derecho comparado, incluida su tesis doctoral en derecho comparado, lo ha llevado a trabajar en diversos países como España, Perú y Brasil. Y próximamente esperemos que en Argentina también. Así que, Jean, quería agradecer, antes que nada, a la doctora Fabiola Abogado Ibarra, que va a oficiar también un poco de traductora del francés al castellano, por las dudas que se requiera. Así que gracias, Fabiola, por tu presencia. Así que, Jean, te dejamos con... Perdón, me olvidé de agradecer a Fabiola, porque tú sabes, Jan, que en los primeros intercambios con la profesora Elodie Barrois, quien me asistió en francés ha sido la profesora Fabiola, así que doble agradecimiento por estar esta mañana y por haber sido de gran ayuda en los primeros intercambios entre la Université de Savoie y nosotros. Muchas gracias, Fabiola. Un placer y bienvenido, profesor Favier. Bien, muchas gracias. No sé si puedo compartir un PowerPoint con ustedes. Voy a ver si va a funcionar o no. A ver si lo pongo aquí. Y aquí. No sé si se ve. ¿Se ve o no? No. No se ve. Bueno, a ver. Y aquí tampoco.
tiene la posibilidad de compartir pantalla. Sí, por eso estaba apuntando también haciendo el clic en el dispositivo este, pero no me funciona. Bueno, pues de todas formas, compartir. No sé si me permite, ¿no? Se me permite hacer compartir la pantalla, ¿no? A ver, aquí sí. A ver. Ahí, ¿Se ve ahí está. algo o no? Sí, se ve, se ve. ¿Qué se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Se ve un Es PowerPoint? Sara. El Es fondo de Sara. pantalla. Ah, es Sahara. Bueno. ¿Y aquí? Sí, sí, se ve el PowerPoint. Derechos en tiempo de pandemia. Bueno, perfecto. Bueno, pues entonces voy a empezar, ¿no? Ya son las 12:10 hora de Buenos Aires. Eso creo, ¿no? Sí. Pues nada, pues quería saludar a todos y a todas y agradecer, por supuesto, a Martín y a Rodrigo en particular por la invitación a este webinar de la UCA, que me siento muy honrado también de participar en este evento y también quería saludar a todas las personas que veo como participantes también a esta conferencia, que hay como 20 personas conectadas. No sé si se oye bien, si tengo que hablar un poco más fuerte o no. ¿Está bien para todos, todas? Ok, perfecto. Bueno, pues sí, para mí es es una primera vez porque nunca he hecho una conferencia en Argentina que sea a modo presencial o a distancia. Y bueno, pues me siento muy, muy honrado de hacerlo con la Universidad Católica de Argentina y su sede en Paraná. Si pronuncio bien, porque hay un Paraná también en Brasil que conozco, pero no sé si se pronuncia de la misma manera, ¿no? Es Paraná también como en Argentina. Bueno, muy bien. Pues bien, no, la verdad es que quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación que conocemos, que en muchos aspectos supongo que es una situación bastante común en en nuestro entorno jurídico actual, que para plantear la pregunta es saber qué es el derecho y los derechos en los tiempos de pandemia. O sea que si estamos ante un estado de excepción que se está dibujando, que este estado de excepción no se sabe muy bien hasta cuándo va a prolongarse finalmente, dada la situación sanitaria, y que afecta a muchos derechos, también afecta a los fundamentos del derecho, y por eso quería empezar con el aspecto del estudio de los derechos fundamentales, a ver cómo funcionan los derechos fundamentales en estos tiempos de excepción, de derecho de excepción, y también porque, bueno, pues es más mi especialidad, efectivamente, el derecho civil en cuanto a algunos aspectos de la adaptación del derecho y del cuadro actual. La idea general es ver en qué este estado de excepción puede alterar el derecho. O sea, que es una reflexión más general, que si es un paréntesis o si finalmente es un estado que puede anticipar alguna evolución posterior. Pues bien, si empezamos con los derechos fundamentales, efectivamente es bastante evidente que la situación actual alteró bastante los derechos fundamentales y quería ver con ustedes, bueno, pues dos aspectos. No sé si están acostumbrados a la manera de pensar de los juristas franceses, pero muchas veces lo hacemos en dos partes, etcétera. Bueno, pues aquí también, porque es un poco nuestro cuadro mental, ¿no?
derechos fundamentales, dos aspectos. Un concepto del estado de emergencia sanitario, que es un concepto nuevo que se introdujo en el derecho constitucional, y un confinamiento que no solamente es sanitario, sino que se puede decir hasta jurídico. Y lo que también quería hacer es una invitación a reflexionar sobre la fuerza y la resiliencia del derecho en estos tiempos difíciles. Pues bien, si empezamos por el concepto nuevo de estado de emergencia sanitario que se introdujo en Francia, el contexto es el siguiente, porque la cronología también tiene su interés. La pandemia fue declarada el 12 de marzo y el confinamiento de la población se declaró a partir del 17 de marzo y se adoptó la primera ley de urgencia con aplicación retroactiva el 23 de marzo de 2020. Bueno, pues bien, ¿qué se dijo en cuanto a los derechos fundamentales? Pues a partir del 12 de marzo tuvimos una de las numerosas declaraciones presidenciales que tenemos en estos momentos. Dice el presidente de la República: he decidido cerrar las guarderías, las escuelas y las universidades. Eso fue el primer acto, ¿no?, de este estado de emergencia. ¿Con qué autoridad legal? Bueno, pues no se sabe muy bien, porque es una decisión puramente sanitaria, pero que finalmente tiene unas aplicaciones que no son sanitarias, precisamente que se aplican a las guarderías, escuelas y universidades. Bueno, pues el primer acto jurídico es una resolución administrativa. O sea, una resolución administrativa es realmente el acto más bajo en la jerarquía de las normas, lo que puede ser muy sorprendente para una medida que infringe las libertades. Cuando es el propio Ministerio de Sanidad, un ministro facultado para tomar únicamente medidas sanitarias, que toma medidas policiales generales, que normalmente son competencias del primer ministro. Y al final, en esta primera declaración y con esta resolución también se aclara que las decisiones que se van a tomar junto o con el aviso previo de un comité científico que no tiene ningún valor legal ni constitucional, y mientras que sí existen en la legislación francesa y la administración francesa comités científicos legalmente constituidos, como el Comité de Salud Pública, la Alta Autoridad de Salud Pública, el Alto Consejo de Salud Pública, etcétera, que ellos pues no intervienen en el proceso de decisión. Con todo esto, lo que estoy dibujando es ya los premiserios de lo que es un estado de excepción. Pues bien, el concepto de emergencia, no sé si en español es concepto de emergencia sanitaria o concepto de emergencia sanitario. Yo diría incluso más sanitario, ¿no? El concepto de emergencia, el estado de emergencia sanitario más bien, es una novedad que se introdujo en una ley orgánica de 23 de marzo, la primera ley orgánica, porque estamos ya en la segunda, primera ley orgánica que introduce este concepto, y el problema es que ese concepto no existe. Quiero decir, que se inventó un concepto que realmente es la copia de un concepto constitucional que se creó durante los atentados que conoció Europa y Francia en particular en 2015. Y no era en aquel entonces un estado de emergencia sanitario, pero era un estado de emergencia de seguridad pública. Y por eso, bueno, pues se configura el estado de emergencia sanitario como un estado de emergencia de seguridad pública, lo cual no tiene mucho que ver, y a pesar de que el Consejo Constitucional, la más alta Corte Constitucional francesa, decidió que
en 2015 que este concepto se podía aceptar en el cuadro constitucional francés. Bueno, pues el Consejo Constitucional finalmente no excluyó la posibilidad de que el legislador invente este tipo de estado de emergencia que no existe en la Constitución. Solo existe una disposición en materia de seguridad pública que se adoptó hace muchos años durante las guerras coloniales, postcoloniales francesas en los años 50, en cuanto a la situación de Argelia. O sea, que no tiene absolutamente... Por mimetismo, ¿no?, se creó este estado de emergencia sanitaria. Lo que quiero decir aquí es que la dificultad en la que estamos es definitivamente la falta de base legal y constitucional de todo esto. Y eso, cuando entramos en este proceso, ya entramos en un proceso bastante peligroso. No quiero decir que finalmente no haya una justificación efectivamente a estas medidas. Quiero decir que se olvidó un poco el derecho. Y nosotros, bueno, pues estamos aquí para también ver en qué medida, bueno, pues el derecho tiene también su importancia en todo. Y efectivamente el concepto de emergencia sanitaria y el estado de excepción sanitario finalmente puede resultar como una forma de confinamiento jurídico. O sea que es el otro aspecto, después del concepto de estado de excepción sanitario, que quería subrayar, que eso significaría también un confinamiento jurídico, o sea que una manera de descartar, ¿no?, totalmente, de olvidar totalmente las reglas y los fundamentos jurídicos que organizan un poco la vida social. Solo hay que mencionar algunas disposiciones, ¿no?, que son las más difíciles finalmente, que limitan las posibilidades de control democrático y judicial y que no tienen mucha justificación a mi punto de vista. Por ejemplo, la ley orgánica de 23 de marzo limitó el derecho de los parlamentarios a controlar y a vigilar la acción gubernamental, limitó las posibilidades de acceso al juez y al juez constitucional en materia de recurso de amparo. También en materia penal, un artículo de esta ley dispone: en materia penitenciaria, los plazos máximos de detención preventiva se prorrogarán de pleno derecho, o sea, sin intervención del juez. También más adelante, en la ley de prórroga del estado de emergencia, se decidió hace unos días de crear un sistema de tracking mediante bueno, pues un aplicativo de los teléfonos, que está instalado en los teléfonos, para poder compartir una información médica no solamente entre médicos, pero también entre personas que no tienen relación directa con la actividad sanitaria. Pues bien, de eso voy a hablar un poco más adelante, pero quiero ya esbozar lo que se puede calificar de limitación de las posibilidades de control democrático y judicial, que son cosas muy concretas que se decidieron en la ley. Bueno, pues la respuesta del derecho fue después de un tiempo de sideración, tanto a nivel, digamos, psicológico, porque es una expresión más psicológica que realmente una expresión jurídica, por supuesto, pero es lo que se puede calificar de sideración post-confinamiento. O sea que después de las primeras semanas de confinamiento, que la gente estaba realmente clavada, ¿no? E incluso los jueces, incluso la actividad, digamos, política en muchos aspectos. Bueno, pues hubo como una respuesta del derecho, o sea, que una manera de, digamos, una forma de resiliencia, ¿no?, del derecho, lo cual también
puede ser interesante analizar. O sea, cómo en un estado de emergencia también el derecho puede actuar finalmente en defensa de los derechos fundamentales. Aquí, bueno, pues si vuelvo sobre la disposición de prórroga automática de pleno derecho de la detención preventiva, esto planteó bastante problemas, porque esto es una norma claramente... Pero los jueces, después de algún tiempo de, digamos, de dudas, ¿no?, en cuanto a aplicar o no, o cómo aplicar este dispositivo, esta disposición de la ley, bueno, pues decidieron, y la Corte de Casación hace 2 días, decidió que por recursos que se tramitaron en París, en Grenoble, en Fort-de-France, etcétera, y en Chambéry también, decidió que esta concepción, esta manera de prorrogar de manera automática la detención preventiva era claramente contrario no solamente a la Constitución, sino al Convenio Europeo de los Derechos Humanos. O sea que ya se ve ya una reacción, ¿no?, del derecho mediante la actuación judicial. Pues bien, también el Consejo Constitucional, o sea, la más alta autoridad constitucional francesa, decidió, a pesar de no poder examinar los recursos de amparo, decidió, a partir del control de conformidad de la ley a la Constitución, el cual no se puede suprimir y está todavía vigente, bueno, pues decidió que, por ejemplo, entre otras disposiciones, decidió que el tratamiento de los datos médicos personales con fines de tracking, o sea, por estos dispositivos integrados, aplicativos integrados en los teléfonos por el Bluetooth, bueno, pues eran claramente, planteaban problemas constitucionales gordos, importantes, que impidieron su aplicación, porque, como lo mencionaba, este sistema, sin entrar en los detalles, permite compartir una información sensible, una información médica a personas que no son médicos, que no son solo médicos, que podían ser en la ley inicial, bueno, pues, por ejemplo, los organismos de apoyo social, que podían tener una información sobre la situación de salud de las personas que utilizaban este sistema de tracking, y lo cual obligó al gobierno a modificar el texto de ley que se adoptó en el Parlamento, a pesar de estas disposiciones claramente que planteaban un problema constitucional. Bueno, pues al final el propio Consejo Constitucional decidió intervenir. Otro ejemplo de esta respuesta del derecho la tenemos también en la actuación policial, la vigilancia policial. El Consejo de Estado, que es el Tribunal de Casación Administrativo más alto en Francia, bueno, pues intervino también en defensa del Estado de Derecho, cuando decidió el 18 de mayo que el sistema de vigilancia policial por drones, no sé si dice en español drones, no se entiende, ¿no? Drones, bueno, estos aparatos, esos que vuelan, que se utilizaban para ver si las personas, si la población respetaba o no las órdenes de confinamiento. Bueno, pues este sistema, el Consejo de Estado decidió que era totalmente ilegal, o sea que no parecía ni conforme de las personas. Bueno, pues eso para decir que realmente ya en el cuadro digamos, de los derechos fundamentales hubo un doble momento, que es un momento digamos, de sideración,
y un momento de reacción. Y todo esto en un mes y medio, finalmente, o sea, menos de 2 meses. Lo cual sería interesante con un poco más de tiempo, dentro de algunos meses o dentro de un año, analizar también cómo reaccionó, cómo los anticuerpos realmente del derecho reaccionan ante una agresión, que es este tipo de agresión que se creó mediante esta normativa totalmente fuera de control, digamos. Pues bien, otro aspecto, el segundo aspecto que quería un poco plantear y explicar también desde el punto de vista francés, que, bueno, pues que en relación con lo que vivimos, porque también le puede interesar y comparar también con la situación de la Argentina, porque seguramente que hay puntos en común y cosas diferentes, es normal. Bueno, pues en derecho civil hay muchísimos aspectos que se ven alterados, modificados por el estado, digamos, no solamente el estado de emergencia, sino también la situación no concreta que se vive, pero que tiene una relación directa con las medidas, digamos, políticas, policiales también, que se adoptaron al cerrar, por ejemplo, los comercios. Bueno, pues se plantean también problemas jurídicos en cuanto a la franquicia, en cuanto al arrendamiento, en cuanto, etcétera. Toda esta esfera es la esfera más contractual y de obligaciones contractuales. Bueno, pues yo distingo el contenido obligacional del contrato de la responsabilidad contractual, que son dos cosas diferentes y que van a actuar de manera disociada en este aspecto. Bueno, pues también hay una de la más anecdótica, digamos, la actividad notaria a la distancia que se introdujo en el sistema francés de manera un poco precipitada, pero también se alteraron los plazos y la manera digamos, de considerar la interrupción de los plazos. Por ejemplo, cuando en el proceso contractual, cómo se podía contabilizar los plazos considerando la situación. Claramente muchos aspectos, pero tanto jurídicos como sociales, que son de aspectos de derecho de familia. Como saben, también es un aspecto que es una materia a la que me dedico bastante. Bueno, pues el tema de las violencias y del ejercicio de la patria potestad, que, bueno, pues planteó problemas bastante importantes, ¿no? Como en otros muchos países, y lo sé también de Argentina por haber leído algún artículo sobre el tema. Pues bien, si entramos ahora en la parte principal, que es la parte contractual y de las obligaciones contractuales, bueno, pues claramente aquí entramos una zona un poco clásica, ¿no? El mantenimiento de la estabilidad del contrato mediante algún concepto que tenemos en común entre el derecho civil argentino y el derecho civil francés, por supuesto, tanto en el Código Civil francés, que fue derogado en la materia contractual en el 2016, y poco tiempo antes creo que también lo fue del Código Civil argentino, el Código Civil y Comercial de Argentina, que también es bastante reciente. O sea que tenemos ya una base bastante reciente y bastante común en varios aspectos. Lo interesante sería compartir, también ver qué diferencias se puede ver en su interpretación. Bueno, pues en materia contractual y en cuanto a la estabilidad del contrato, la primera pregunta que se puede hacer es saber si este estado de excepción sanitario finalmente entra, que es un tema bastante clásico. Bueno, pues ya se sabe que, por lo menos en Francia, en el pasado, la jurisprudencia ya ha demostrado que es muy rigurosa en la admisión de la exención de obligaciones frente a epidemias y a pandemias, y que en general
en cuanto a la fuerza mayor, se niega a reconocer el carácter de imprevisibilidad y a menudo la irresistibilidad, que son componentes de la definición de la fuerza mayor, en cuanto a las epidemias. Tenemos varios precedentes en Francia, particularmente en los territorios de ultramar, en cuanto a las epidemias de chikungunya, también epidemias de gripe asiática, en fin, tenemos una jurisprudencia bastante importante que finalmente lo que se puede decir para resumir es que, bueno, pues difícilmente se admite la noción de fuerza mayor por ser ni imprevisible en su aparición ni irresistible en sus efectos. La epidemia no constituye una fuerza mayor para la mayoría de las decisiones, de las sentencias que tenemos. Y incluso cuando los jueces admiten que una pandemia podría ser un caso de fuerza mayor, esto no es suficiente para exonerar al deudor, ya que éste debe probar que el incumplimiento del contrato se debió efectivamente a la epidemia, lo cual es bastante difícil de probar finalmente. Por lo tanto, tal vez podría tratarse de un caso de fuerza mayor, pero aún sería necesario demostrar que el incumplimiento de la obligación es atribuible a la... Lo que no es tan evidente cuando se trata de una obligación de pago de una suma de dinero o un impuesto sobre el salario, por ejemplo, que debe pagar el empleador. Y tenemos aquí jurisprudencia también en derecho público que niega el carácter de fuerza mayor. Pues bien, respecto al COVID, el ministro de Economía declaró en febrero pasado que la situación del COVID se puede considerar como un caso de fuerza mayor para las empresas titulares de contratos de obras públicas. O sea que en cuanto a la actuación pública, se considera más fácilmente que es un caso de fuerza mayor. Pero es una declaración pública, no es una decisión de un tribunal y no tenemos todavía una jurisprudencia que nos puede, digamos, que podría apoyar esta interpretación de la aplicación de la fuerza mayor en cuanto a la situación de epidemia. Bueno, pues ya se ve que en sí la fuerza mayor y la epidemia, que de manera instintiva se podría decir, bueno, pues eso sí que entra en la definición de la fuerza mayor. Bueno, pues cuando examinamos por lo menos la jurisprudencia francesa, tenemos una dificultad para que esta pueda ser calificada de fuerza mayor, de tal, y a la vez pueda ser una causa de exoneración de responsabilidad, que finalmente es lo que queremos, ¿no? Cuando estamos calificando a la fuerza mayor. Bueno, pues este fundamento jurídico, estamos en busca del fundamento jurídico para adaptar a las obligaciones contractuales. Este fundamento jurídico en sí no funciona. Lo que sí se adapta a la situación, pero todavía no tenemos tampoco sentencias porque es bastante reciente, es el hecho del príncipe. Y he leído que el primer redactor del primer Código Civil argentino, el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, ha definido el hecho del príncipe. O sea, que es una noción que también tiene un histórico en Argentina. He leído que decía el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield en el siglo XIX, entienden por hechos del soberano o hechos del príncipe los actos emanados de su autoridad, tendiendo a disminuir los derechos de los ciudadanos. Y la teoría del hecho del príncipe es conocida a través de diversas denominaciones. El redactor del Código Civil argentino lo llama hecho del soberano o fuerza del príncipe. En francés lo llamamos fait du prince, o sea, hecho del príncipe. Bueno, pues ese hecho del príncipe
es la decisión del Ejecutivo de cerrar los locales. Esto es fundamentalmente un hecho del príncipe. Y el vendedor no puede ser responsable por un cambio de normativa que le impida entregar, por ejemplo, la cosa vendida. El arrendador no puede ser tampoco responsable de una requisición que prive al arrendatario el disfrute del local, ni el depositario de la cosa depositada por la autoridad pública. O sea que la no renovación por parte de la administración de una licencia, por ejemplo, otorgada a un empleado, también funciona como un caso tipo del hecho del príncipe. Si lo adaptamos a la situación actual, sí efectivamente podemos considerar que esto encaja en la calificación finalmente del hecho del príncipe. Y sin embargo, si analizamos un poco más adelante el sistema de códigos en el derecho civil, en la tradición del civilista, cómo se puede considerar el hecho del príncipe, se puede notar que el hecho del príncipe debe ser irresistible para el deudor de una obligación para poder exhibirse de su responsabilidad. Cuando el hecho del príncipe es imprevisible e irresistible, bueno, pues tiene un carácter de fuerza mayor. Entonces, es la combinación, finalmente, del hecho del príncipe, del hecho de autoridad con la fuerza mayor que nos permite efectivamente tener un fundamento jurídico efectivo para, digamos, aliviar, adaptar, modificar o anular incluso las obligaciones del deudor. Bueno, pues, ¿por qué? Porque efectivamente cuando el hecho del príncipe tiene los caracteres de la fuerza mayor, tiene un efecto exonerante. Concretamente, el contrato de arrendamiento, que aquí plantea muchísimos problemas, como en muchos países también, en esta situación. Bueno, pues podríamos pensar que el arrendatario, que tiene la obligación contractual de operar, no puede operar en este contexto sanitario y quedaría entonces exonerado de todo tipo de responsabilidad por el acto del príncipe que condujo al cierre de su negocio al público. Del mismo modo, el arrendador no es responsable por no haberle proporcionado un local adecuado durante este periodo, ya que queda entonces exonerado por causa de fuerza mayor. También se puede adaptar al contrato de en fin, hay muchísimas aplicaciones que puede ser interesante, pero que todavía no tenemos resoluciones judiciales que nos pueden decir, bueno, pues eso ya tenemos una sensibilidad hacia este tipo de razonamiento. Actualmente es un problema de negociación, finalmente, entre las partes, y los poderes públicos hasta ahora no quieren intervenir en este proceso de negociación interpartes para adaptar el cuadro contractual, digamos, las obligaciones contractuales a la situación sanitaria. Entonces, digamos, la economía del contrato, se puede decir de esta manera, puede se ve ya alterada por una situación de los cuales ninguna de las partes son responsables. Pues bien, también se puede utilizar en derecho francés, como creo en derecho argentino, un artículo que establece que una parte puede negarse a cumplir su obligación, aunque sea debida, si la otra parte no cumple la suya. O sea que también hay esta posibilidad en algunas relaciones contractuales cuando una parte realmente cumplir su obligación
hay una posibilidad de suspender realmente las obligaciones sin pasar por la autorización judicial. Esto lo permite por lo menos el Código Civil francés. Y por último, en cuanto a este problema de fundamento jurídico, tenemos la imprevisión, que se introdujo en el Código Civil francés en la reforma de 2016 y que, bueno, pues se permite adaptar la economía del contrato en función, bueno, si se cumplen tres condiciones: un cambio de circunstancias que debe ser imprevisible en el momento de la conclusión del contrato, una actuación que se habría convertido en excesivamente onerosa por la otra parte, y la tercera condición es la ausencia de una cláusula que ponga en riesgo el riesgo a la otra parte. Pero hay también otra condición que concretamente es la más difícil de cumplir, es que no haya en el contrato una cláusula de derogación o de exención de la imprevisión. Porque en derecho francés, no sé si es el caso también en el derecho argentino, pero en derecho francés se puede excluir la imprevisión de manera contractual. Y es ahora, desde que se introdujo la imprevisión en el Código Civil, es una cláusula automática en casi todos los contratos, quiero decir. O sea que concretamente la imprevisión no va a funcionar por ser excluida contractualmente. Y aquí lo interesante sería ver si el juez no puede, a pesar de esta exclusión contractual, digamos, no puede admitir la existencia de un desequilibrio contractual que podría permitir revisar, incluso por el juez, revisar las condiciones del contrato. ¿Y con qué fundamento jurídico? Pues con los fundamentos jurídicos del derecho contractual general, o sea, de las normas que son finalmente normas, digamos, que son normas propias de todo tipo de contrato, que son normas en cuanto a la buena fe contractual. Finalmente, o sea que este tipo de forma de solidaridad contractual que es inherente a la figura contractual, bueno, pues podría ayudar al juez a adaptar las condiciones del contrato a una situación como las situaciones que conocemos y finalmente llegar a una situación, a una revisión, digamos, de las obligaciones contractuales. Incluso se puede decir, de manera un poco más teórica, que cuando mencionaba la importancia de distinguir la responsabilidad contractual del contenido obligacional del contrato, quiero decir que incluso cuando ya no hay obligaciones sancionadas por responsabilidad contractual, sigue teniendo el contrato, por definición, un contenido obligacional. Lo cual quiere decir que ustedes pueden considerar que las obligaciones, las obligaciones contractuales no pueden efectivamente aplicarse de manera concreta, y sin embargo considerar que el contenido obligacional del contrato en sí obliga a algunas, digamos, algunas prestaciones propias y adaptadas a la situación contractual que conocen los contrayentes bueno, pues en concreto en esta situación sanitaria. Quiero decir que aquí la teoría del contrato nos ayudaría a adaptar una figura jurídica propia
diciendo que el contrato no está anulado, sigue siendo vigente, pero sin las obligaciones que finalmente, y sin la responsabilidad contractual que viene, digamos, dentro de las previsiones del contrato. Pues bien, es un aspecto un poco complicado, pero parece que aquí tenemos una perspectiva interesante con la práctica judicial digamos, de ayudar a encontrar fundamentos jurídicos para adaptar el contenido del contrato. Y es el sentido de un poco de ese diapositivo. ¿Para qué? Para mantener el contenido obligacional del contrato al adaptar a las obligaciones contractuales, manteniendo entonces el contrato en sí. Y esto es una posibilidad también que tenemos. Más rápidamente quería, bueno, pues ver también otros aspectos que hemos experimentado en el campo del derecho civil en la actualidad. Bueno, un tema más clásico, más técnico, pero más clásico también, que es el tema de los plazos, cómo se consideran los plazos, por ejemplo, para otorgar una autorización o un plazo para reiterar un acto notarial, por ejemplo, de compra-venta de inmueble. Todos esos plazos, bueno, pues vienen adaptados durante un periodo que el legislador ha definido bastante precisamente, abrir los plazos legales, pero con esta excepción en un terreno también que me interesa bastante, que es la protección de los derechos del consumidor. Cada vez que la suspensión del plazo viene en contra de los derechos del consumidor, como por ejemplo el plazo que tiene el banco para otorgar un préstamo, bueno, pues se interpretan a favor del consumidor. O sea que es una norma propia que se introdujo para que la suspensión de los plazos no venga en contra de los intereses de la parte más débil, que es el consumidor. Pues bien, también quería, porque soy responsable de formación notarial en Chambéry, en la Universidad de Savoie, quería también, bueno, pues apuntar bueno, pues, esta regla un poco, digamos, muy determinada la actividad notarial, pero que tiene también consecuencias importantes. Es que una legislación ad hoc ha mantenido las posibilidades de dar fe pública a un acto notarial, pero sin la comparecencia física de las partes. Y esto es un problema porque aunque exista el sistema de procuración, para la verificación de la identidad de las personas tienen que, por lo menos para la procuración, presentarse físicamente a la notaría. Y por primera vez en la historia notarial, que es bastante larga, de Francia, bueno, pues se ha admitido una comparecencia a distancia con un sistema, digamos, un sistema audiovisual como el que tenemos ahora, pero con la incertidumbre de saber si realmente pues es la buena persona, ¿no? Cuando el notario no conoce a las partes, es bastante difícil determinar si realmente son estas las mismas personas. Quiero decir que eso ha ocasionado, bueno, pues como un choque, ¿no? en la profesión notarial. Finalmente, creo que es un notario que presentó una demanda ante el Consejo de Estado, que es la máxima autoridad administrativa, judicial administrativa, y el Consejo de Estado decidió que esta medida se presentaba como bastante compatible, ¿no? con la actividad notarial,
en periodo así determinado de excepción que conocemos. Pero la inquietud que tenemos es saber si este dispositivo no va a instalarse finalmente y dar un poco más de, digamos, de fragilidad, ¿no?, al acto público que es el acto notarial. Pues bien, finalmente llegamos al último, bueno, pues al último aspecto, ¿no?, de esta pequeña, que es el derecho de familia. El derecho de familia que en muchos, bueno, pues en muchos aspectos viene alterado, por supuesto, por la situación que conocemos. Quiero solamente subrayar que se adaptó mediante algunas disposiciones especiales las modalidades de ejercicio de la patria potestad de la autoridad parental por limitar efectivamente los desplazamientos. Bueno, pues se ha permitido que un padre retenga de cierta forma a un menor durante este tiempo por razones sanitarias, pero a la vez se ha posibilitado el desplazamiento de menores mediante autorización de cada uno de los padres. O sea que se adaptó la legislación, pero al fin y al cabo hemos vivido una situación en la que, bueno, pues los padres, algunos padres no podían ver cómo tenían derecho a los menores, a sus hijos o a sus hijas. Y esto es, bueno, es una normativa que esperamos que va a ser bastante transitoria, por supuesto. Y finalmente, porque también abarca el tema del derecho de familia, efectivamente más que jurídico, pero con una parte jurídica muy importante, que es la manera de defenderse, ¿no?, es el tema que yo calificaría de pendiente de las violencias familiares y de las violencias de género durante el confinamiento, pero que ahora, después del confinamiento, pues resulta todavía un tema bastante preocupante, que es el tema de, efectivamente, de las violencias. He leído que en la Argentina hubo como más de 50 feminicidios en menos de 2 meses de confinamiento, y que era la cifra más alta registrada en el país en los últimos 10 años. Bueno, pues en la situación en Francia es un poco diferente porque era sorprendente, pero gracias a Dios tenemos, digamos, esta situación bastante positiva de tener menos feminicidios durante el periodo de confinamiento, pero tenemos más denuncias. Entonces, bueno, pues no sé si es un balance realmente positivo, pero por lo menos en sentido de que por lo menos se protegió un poco más a las mujeres. Creo que porque las mujeres vivían en el mismo, bueno, pues estaban encerrados, ¿no?, en el mismo piso, en la misma casa. Bueno, pues finalmente los autores no llegaron a una violencia última, finalmente a quitar la vida a su pareja, pero las violencias aumentaron. Y también de manera preocupante aumentó el número de denuncias por maltratos de menores, que también creció de un 20%, lo cual no es poco. Pues bien, ante esta situación, el gobierno decidió abrir los tribunales que en parte estaban cerrados durante el periodo más crítico. Se mantuvieron los juzgados y los servicios judiciales de atención a los menores de los tribunales, y la Fiscalía del Estado, que tiene una sección de protección de los menores y de las violencias familiares, bueno, pues intervino bastante más en este contexto, incluso sin la intervención del juez, porque una legislación, digamos, ad hoc se promulgó para
finalmente otorgar esta posibilidad a los servicios de la policía judicial. Pues bien, quiero decir que aquí se adaptó, digamos, un cuadro legal existente de protección de las víctimas de violencias familiares, conyugales o hacia los menores. Bueno, pues ahí que no quería pasar muchísimo tiempo porque casi es una hora y solo estoy ya ahora hablando con mi español que salgo de vez en cuando. Así que hago lo mejor que puedo. Espero que se me entiende bien, por lo menos. Que ya, bueno, pues sobre algunas cosas, algunas pistas de reflexión también, en las que podríamos también tener bueno, pues una charla, una discusión después. Y en todo caso, bueno, pues quedo a su disposición, incluso si ustedes, y estoy hablando aquí a todos y a todas, tienen interés en tener informaciones, en fin, o tener alguna duda al respecto, bueno, pues estoy a su disposición para contestar a los emails sin problema. Creo que Martín o Rodrigo pueden bueno, pues, proporcionar mi email profesional para que podamos, bueno, pues, estar en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Jan. Ton español est parfait. Félicitations. Gracias. Muchas gracias. La verdad que sí, impecable disposición. La verdad que hablas mejor que muchos de nosotros, así que muy clara tu exposición. Me encantó toda la parte de... Yo soy profesor de obligaciones y de contratos, así que la verdad que tenemos instituciones muy similares. De hecho, yo estoy haciendo la tesis doctoral sobre la imposibilidad de cumplimiento de los contratos y la fuerza mayor. Así que la verdad que podemos compartir alguna jurisprudencia interesante ahora que tenemos en todos nuestros países tantos casos, ¿no? Si les parece... Sí, digo por supuesto. Si les parece, si tuvieran alguna pregunta, la quieren hacer, podemos habilitar el chat. Sí, a mí Vitali, ¿puedo hacer una preguntita técnica? ¿Se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Jan Javier, felicitaciones, tu español es perfecto, nada que objetar, se te entendió bárbaro. No, de verdad te lo digo, te felicito. Yo ejerzo como escribano público y uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es el tema precisamente de la inmediación que la estrategia digital que se ha impuesto también en Argentina es un tema de discusión permanente. Es decir, nosotros damos fe o certeza de hechos que suceden en nuestra presencia. Y sabemos que la digitalización da la sensación de presencia, pero no es así, a tal punto de que lo que estamos haciendo vos y yo en este momento, por ejemplo, es una información discretizada que nos llega a través de bits, se reproducen en una pantalla, pero vos estás en Francia y yo estoy en Argentina. Es decir, yo no puedo dar certeza. No es lo mismo estar en el medio del negocio en presencia del acto que estar frente a una pantalla con información discretizada. No es lo mismo. Me parece que hay un tema ontológico que se pierde lamentablemente, y el notariado en Argentina, en su desesperación, han caído en algunas cuestiones que para mí son riesgosas y que hackean lo que es el ejercicio de la función notarial esencial, que es estar realmente dando fe de hechos o certeza de hechos en forma coetánea a su acaecimiento. Cosa que no sucede a través de la digitalización. Entonces, si se va, como vos bien decís, si se va a quedar en el tiempo eso, creo que no, porque lo que creo que sí, y esto me lo vas a corroborar ahora en la pregunta que te quiero hacer,
es que en Francia tienen una trazabilidad de la información muy, muy buena. Creo que hasta tienen el protocolo digital y tienen no sé si lo están poniendo en práctica, pero tienen un control a través de la propia estructura del notariado de la trazabilidad de la información. Por ejemplo, yo puedo tener la certeza de que Jean Favier es quien dice ser, y lo puedo hacer a través de claves abiertas y privadas, y lograr la trazabilidad de tu manifestación de voluntad. ¿No es cierto? ¿Se entiende lo que te digo? ¿Está claro? Perfectamente. Entonces, el problema que tiene la Argentina es la pérdida de trazabilidad. El notariado argentino está muy atrasado a nivel digital, a nivel de lograr la información de la trazación. Si vos vas a un banco, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, hay un punto siempre de presencia física del sujeto que no se pierde. Un banco, para darte una tarjeta o permitirte un cobro, en algún momento te hace ir y hacerte presente en el banco físicamente para que crees el PIN o crees los passwords o herramientas que le den seguridad al banco de la transacción que vos vas a hacer de manera digital. El notariado no tiene eso y está generando ese riesgo mayúsculo de certificar, no tener certeza de la identidad, no tener certeza de que la persona que está manifestando su voluntad lo está haciendo libremente, no está bajo amenaza psíquica o física. Eso se pierde en la digitalización y en la falta de trazabilidad. La pregunta es, ¿Francia tiene un control de trazabilidad férreo o no hoy? De la información. Bueno, pues sí tiene un sistema de control, pero lo que el notariado utiliza de manera más corriente es el sistema de procuraciones. No sé si dice en español también, digamos, una especie de mandato, ¿no? Que permite, pero esto se hace de manera auténtica, o sea, por un acto que se hace de forma pública. O sea, quiero decir que concretamente, una parte tiene que ir a una notaría para establecer este acto público de mandato a otra persona para que esta otra persona pueda actuar en su lugar. Quiero decir que aquí estamos en un sistema en que, al fin y al cabo, al principio hay por lo menos una relación efectivamente física al principio, ¿no? Después, en cuanto a los actos que se realizan, sí hay una trazabilidad, pero la presencia física de una persona es siempre imprescindible, salvo en la normativa esta excepcional que tenemos, que el Consejo de Estado dijo que, bueno, pues para una medida excepcional se podía admitir, pero efectivamente no hay manera de saber si la persona, bueno, no viene amenazada, no viene, no sé, si no hay alguna otra persona que pueda influir sobre ella. Pero tenemos el mismo problema también en el tema de las elecciones por vía electrónica. También es saber si la persona tiene su autonomía de voluntad en el momento en el que, bueno, pues actúa. Pero el notariado tiene dificultades para adaptar esta normativa excepcional porque efectivamente le falta este contacto para comprobar si la persona es realmente esta y a la vez si puede actuar de manera libre. O sea que efectivamente tenemos el mismo problema, ¿no?, en la actividad notarial. Por eso muchos notarios no quieren utilizar este sistema. Muchas gracias. Gracias por la aclaración. Gracias a usted. Josefina. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muy interesante todo, muy interesante. Encantado. Acá me parece que se está... Argentina, bueno, usted sabe que tiene una situación política bastante difícil y muy dividida, y las nuevas decisiones en cuanto a la emergencia sanitaria
traen como una polémica, que si yo tomo la primera etapa de su conferencia, cuando decía las respuestas del derecho, que vinieron posteriores, 1 mes y medio, 2, a las decisiones de la política, a mí, por lo menos personalmente, me preocupa que esta reacción de la gente en cuanto a quienes han sido más laxos con el confinamiento, a quienes están saliendo a trabajar o están reclamando las salidas, hay un grupo de otra parte de la sociedad que les dice, bueno, si ustedes quieren salir, salgan, después nos pidan camas o respiradores. En ese contexto social de realidad, yo había leído algunos criterios bioéticos de atribución de respiradores que se habían estado utilizando en Italia, ante la cantidad de gente que había. Entonces los hospitales tenían estos tribunales bioéticos que decían, bueno, mayores de edad, madres de 3 chicos también, y adolescentes, ¿a quién le damos cuando no tenemos, no? ¿Cuál es el criterio con el que distribuimos? Y a mí me parece, o yo por lo menos presumo, que el derecho ya tendría que tener alguna respuesta prearmada, para mí, ante esta apertura, en cómo va a proteger ante la posibilidad de pedidos de amparo de gente que reclame estos respiradores o camas con las limitaciones que tiene nuestro país, en el caso de necesitarlo, y cuál va a ser la respuesta que va a dar, cuáles van a ser los criterios en la protección de esos derechos al acceso a la salud, a la atención médica, que son fundamentales para nuestra Constitución, para nuestro país, y que a su vez esas decisiones que toman los jueces, que va a ser, la verdad, un desafío que tremendo, porque les dejan el problema ahí en la puerta, o los abogados que tengamos, los operadores de derecho que tengamos que responder, que si ustedes quizás en este avance, porque veo que van abriendo fronteras, van abriendo turismo, van abriendo algunas cuestiones, ya tienen pensado, ya con las diferencias del sistema de salud, ¿no? Pero si en lo legal, en lo jurídico, ya tienen estos criterios resueltos, o todavía también los están generando o pensando. Bueno, pues en primer lugar, usted sabe que tiene un apellido francés, ¿no? Sí, Eso para empezar. Jean-Baptiste Etienne, viene de ahí. Después lo deformaron para Etienne. Efectivamente. Pues conozco personas que se llaman como usted, por eso. Bueno, pues nada, sí, me llamó la atención su intervención porque, bueno, pues estoy escribiendo un libro sobre bioética actualmente, y cómo llegó la pandemia justamente cuando estaba escribiendo el primer capítulo, y he estudiado este problema en concreto para ver si había una necesidad de normativa en cuanto a digamos, a cómo se puede gestionar la escasez de equipamiento sanitario, y hemos tenido también el problema en Francia en cuanto a las personas mayores, para saber si finalmente, bueno, pues con el número de gente se podía, bueno, pues considerar que una persona de 90 y tantos años no iba a necesitar finalmente un proceso con esos respiradores, un proceso bastante, digamos, difícil, ¿no?, de soportar para una persona de esta edad, y tomar digamos, no poder dar esta oportunidad a una persona más joven. Bueno, pues para mí es un falso problema jurídico, quiero decir, porque es una normativa que releva de un análisis médica. O sea, quiero decir que aquí estamos ante una actuación médica que ellos, los médicos, tienen un proceso de intervención en cuanto a la adaptación de sus medios a la situación a la que se enfrenta, quiero decir.
no es una situación que el derecho pueda definir. Es típicamente el campo de actuación medical, y quiero decir que incluso he encontrado en los hospitales unas directivas que eran como árboles de decisión, se llaman, un árbol de decisión. Un árbol de decisión según la situación de la persona y lo que tenemos como medios enfrente. Y no es una manera de elegir a los que sí merecen de vivir y los que no. Es realmente una adaptación que forma parte del arte médico, quiero decir. Ahora, podemos a nivel jurídico discutir de la responsabilidad del médico en cuanto a la apreciación de los medios que tienen para realizar estos actos médicos, pero quiero decir que es realmente una cosa que forma parte del arte medical. No sé si me entiende bien, ¿no? ¿Cómo lo explico? Quiero decir que ahí hacer entrar una normativa para decir, bueno, pues no podemos discriminar entre las personas. Ya tenemos normativa sobre la imposibilidad de discriminar entre pacientes, según su edad, por ejemplo. No se puede. Bueno, pues creo que no es un problema de discriminación, es un problema de proceso de decisión y de adaptación, lo que se llama también la medicina de guerra, ¿no? O sea, la situación de emergencia y cómo se adaptan los medios a los pacientes. Y cuando usted no tiene nada, que está en la selva, por ejemplo, que tiene que intervenir médicamente sin tener los medios adecuados, bueno, pues adapta también su decisión, adapta su actuación, quiero decir. Pero es un tema muy interesante porque nosotros hemos tenido muchas discusiones sobre el tema y de manera, digamos, que no me parecían bien planteadas. O sea, para decir, bueno, pues hay una elección entre las personas que pueden, los que no pueden. No, una persona con 90 y tantos años no puede soportar el proceso muy invasivo, ¿no? De respiración así a nivel, no sé, con un tubo, ¿no? No sé cómo se llama, de reanimación así, respiratoria. Y tal vez no sea la manera adecuada, quiero decir. Pero no es un problema de normativa, para mí. Gracias. Sí, para hacer ahí habla Martín, hacer una consulta. Yo entré un poco, unos minutos más tarde de haberse iniciado la charla, por eso hago esa aclaración por las dudas que se haya hecho algún comentario. Quería saber si ahí en Francia han establecido alguna, en esta situación de la emergencia que se está dando en la pandemia, algunas normas particulares que regulen alguna situación de conflicto. Como, por ejemplo, que es lo que hemos tenido nosotros acá en Argentina, tenemos una norma respecto de los contratos de alquileres. Es una norma de emergencia a través de un decreto de necesidad de urgencia, donde se establecieron, por ejemplo, las suspensiones de los desalojos, suspensiones de prórroga de los pagos, o sea, que es la intromisión del Estado dentro del contrato a efectos de regular y establecer algunas pautas, situación que a veces sirve para evitar algunas litigiosidades o cuestiones que deban resolverse judicialmente. Por eso quería saber si habían tenido algunas normas de este tipo o en otro ámbito, así que regulen estos conflictos entre particulares en el ámbito contractual. Más allá de los institutos genéricos que siempre dan lugares a discusiones, como usted bien explicaba, que tenemos institutos bastante similares, como la imprevisión y otros que se utilizan en estas situaciones de emergencia. Bueno, gracias por su interesante pregunta.
Bueno, pues la verdad es que es un tema bastante delicado porque el Estado no ha querido intervenir en la economía contractual, salvo en los aspectos, digamos, de orden público, por ejemplo, el desalojo, ese tipo de cosas, donde hay una normativa existente y se adaptó a la situación de las personas. Por ejemplo, hay una protección durante el invierno que impide desalojar a una persona que no paga su alquiler, y esta protección dura hasta del 1 de noviembre, o sea, el invierno de la parte norte del planeta, de noviembre hasta marzo. Bueno, pues se decidió que hasta julio, finales de julio, había una interdicción de desalojo de las personas por no pagar el alquiler. Bueno, pues ese tipo de normativas sí, pero por ejemplo, en materia de arrendamiento comercial, no sé si se califica así, se dice así en español, ¿no? Que es una normativa específica, con obligaciones específicas por cada una de las partes. Bueno, pues ese tipo de contrato de arrendamiento comercial pues es un problema muy gordo porque las empresas concretamente no pueden pagar el alquiler, y el alquiler también está calculado en función digamos, de la potencialidad también del negocio. Por ejemplo, si usted, bueno, pues tiene un negocio en una parte donde hay muchos comercios, bueno, pues hay mucha gente que, por ejemplo, no sé, en Buenos Aires, en una calle así, o en Paraná, en fin, una calle muy concurrida, bueno, pues usted va a pagar más, ¿no? Pero claro que si no hay nadie que puede circular en la ciudad, el valor comercial, el valor del contrato, digamos, del arrendamiento comercial no es el mismo. Bueno, pues eso se regula por la normativa propia que no viene adaptada a la situación. O sea, que hay una cláusula de revisión del alquiler en los alquileres comerciales, y funciona la cláusula de revisión. Pero no, el Estado no ha querido intervenir, lo cual pues supone dificultades muy grandes para los locales, porque tienen realmente que luchar para no pagar o para menos el alquiler. Pero el Estado no ha intervenido en este aspecto. Y en cuanto a los alquileres, digamos, entre particulares de inmuebles, no tenemos una normativa en cuanto al pago del alquiler. Pero efectivamente aquí, por eso la reflexión sobre la estabilidad del contrato es importante, porque finalmente si es una imprevisión, si las condiciones económicas cambiaron, bueno, pues el contrato de alquiler es también un contrato en general, o sea que obedece también a las reglas que son las reglas comunes de todos los contratos, o sea que también podríamos adaptar el cuadro teórico y también práctico, pero quiero decir teórico en los conceptos de los contratos, adaptar a esta situación incluso en los alquileres para, por ejemplo, para cambiar el alquiler, para decir que el alquiler, por ejemplo, se tiene que bajar, ¿no? Porque no se puede soportar este tipo de alquiler en la situación económica que la gente vive. Pero esta adaptación incluso es me acuerdo haber enseñado hecho clases sobre common law. De hecho, de common law es una situación clásica del derecho contractual de common law, que esta revisión, me acuerdo de una sentencia de la Corte inglesa del año 45,
44 o 45, no me acuerdo, que, bueno, pues decía que dadas las circunstancias económicas de la guerra, la persona no podía pagar esta cantidad de dinero para un alquiler, porque la situación económica ya no lo permitía. Entonces, ese principio de adaptación del contrato a las circunstancias existe en todos los órdenes jurídicos, casi todos, incluso en la tradición, la tradición de common law, y creo que las herramientas del Código Civil pueden servir también para esto, pero no, el Estado no ha querido ahí intervenir directamente en las relaciones contractuales privadas, digamos. Pero al juez lo podría. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Sí, eso, bueno, para continuar ahí el debate de este tema, genera toda una discusión de la conveniencia o no a veces de esa intervención del Estado. Nosotros ya hemos tenido otras experiencias con la crisis del año 2002, que hubo también motiva de emergencia, sobre todo con el conflicto que habíamos tenido con los depósitos que habían en los bancos y las deudas. En esa época estaba toda dolarizada la economía. Bueno, ahí, a efectos de tratar de generar algunas soluciones, el Estado fijó algunas pautas de cómo convertir esas deudas que estaban dolarizadas a pesos, más allá de las discusiones constitucionales que se fueron dando. Pero bueno, fue el Estado, a través de estas normativas de emergencia, que trató de por lo menos fijar algunos lineamientos. Y esto me parece que se va a generar un debate en todo el mundo, si es conveniente o no esa intervención del Estado, y en qué medida, o si no dejar trabajar a los jueces en base a los institutos que ya están los cuales requieren toda una interpretación, y también volver a usar institutos que, por ejemplo, en imprevisión acá casi uno da muchos en las facultades, lo mismo que la frustración del fin del contrato, y todos esos institutos que se toman más ejemplos teóricos que de la práctica cotidiana hasta antes de la pandemia. Yo quería agregar, por lo menos yo hago derecho de familia, y dentro de lo que a nosotros nos impacta el decreto de emergencia que prorroga los alquileres, que impide los desalojos, congela los precios, si nosotros sumamos a esto la problemática de derecho de familia en términos de violencia, la posibilidad de hacer las denuncias digitales de violencia y desalojar al agresor, sabiendo que no corre riesgo el alquiler, sino que la protección de la vivienda familiar está custodiada y que por ese tiempo no la puede tampoco ni el incumplimiento de quedarse sin el sostén económico en muchos de los casos, ¿no? La situación de vulnerabilidad en que queda. Ni hablar durante el tiempo que estábamos al principio con toda la problemática de pedir los alimentos por medidas cautelares en los distintos juzgados de paz de la provincia. Usted imagínese que acá en Entre Ríos tiene pocas poblaciones con muchas diferencias de kilómetros entre sí. Me ha tocado tener clientes mujeres rurales que he trabajado con los juzgados de paz, y ha sido ciertamente una solución. Por un lado, las resoluciones que tiene nuestro propio código con relación a la protección de la vivienda en las uniones convivenciales, pero en particular abonar con este decreto. Porque el no pago del agresor de la cuota del alquiler no ha sido un problema para la desprotección de las víctimas y los hijos, sino que nos da tiempo para la reacción del expediente judicial, de la fijación de la cuota alimentaria para los chicos y la protección de la vivienda, para poder acceder a eso con la tranquilidad de que no la van a sacar de la casa, ¿no? Esto ha sido para mí por lo menos, de las consultas que yo recibí, en dos casos particulares, que las mujeres me dijeron, pero si él me dijo que no va a pagar, si él lo sacan de la casa no paga el alquiler. Y fue este decreto que dijo, bueno, igual no te pueden sacar porque está este decreto que durante la pandemia, hasta el 30 de septiembre, no te pueden desalojar. Qué sé yo, personalmente pienso que es ahí la intervención del Estado en la protección de los sujetos más vulnerables del sistema, claro. Respondió
a esto, al tratamiento de las violencias y a la protección de los más débiles. Yo sé que alguien va a pagar esas consecuencias, quizás acá el dueño de la... Pero es como una medida necesaria que anticipó soluciones de protección. ¿Pero es provisorio o es para... ¿Es provisorio, es para unos meses o el periodo de confinamiento? En fin, este dispositivo es un dispositivo permanente o provisional. No, no es provisional. Tiene una vigencia desde marzo hasta septiembre. O sea, aparte lo que limita es la prórroga o sea, suspende los desalojos, prorroga los pagos, las situaciones de falta de pago que se den, en verdad permite el pago posterior. También suspenden los aumentos, como acá tenemos una inflación relevante, acá los alquileres tienen un aumento, pero tampoco ese decreto no soluciona todas las cuestiones referidas a, por ejemplo, en materia comercial, cuando uno no utiliza el inmueble, si eso lo exime a no pagar o a disminuir el pago. O sea, esas cuestiones no están en el decreto. Esas quedaron pendientes a todo evento de resolución por los institutos tradicionales del derecho civil. Lo único que se limita es a suspender esos desalojos y prorrogar los pagos. Ya es mucho. Pero es momentáneo, es todo hasta el 30 de septiembre, esa es temporal. Ok. Porque el estado de Paraná, entonces hay Entre Ríos y la otra ciudad es Santa Fe. Ciudades, ¿no? Que están cerquitas, ¿no? El Santa Fe, estado, la provincia se llama Entre Ríos, la capital es Paraná. La capital es Paraná y, ok, ya. Entre Ríos es el estado, ¿no? Sí. Entonces, Entre Ríos. Y hay dos ciudades gemelas, ¿no? Está Paraná y Santa Fe, que es Santa Fe. capital del estado de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. 25.000 kilómetros entre las dos, ¿no? Es lo que he visto. O sea que quiero decir que es un estado más urbano, más rural o los dos. Más rural, diría yo. No sé qué opinan mis colegas, pero creo que es más rural que urbano, ¿no? Sí, en términos de acceso a la justicia, para mí, diría que es más rural, porque al estar solamente en las cabeceras de los departamentos, los tribunales, queda mucho margen de limitación en este contexto para los que vienen afuera. Entonces, como que se marca mucho la limitación del acceso para quienes viven en zonas ajenas a las capitales. No sé si me explico, pero hay mucho territorio con poca gente viviendo en localidades separadas por 30 kilómetros. ¿Sí? Sí. Bueno, como en América en general. Sí. Los datos duros, 1.100.000 habitantes el estado de Entre Ríos y solamente 5 ciudades que superan los 100.000 habitantes. Ok. Entiendo. Ok. O sea que el acceso a los derechos es un tema pendiente, ¿no? Seguro para las personas que viven muy alejadas o en ciudades pequeñas. Quiero decir que es más difícil también para ellos. Más difícil que Sí. en los centros urbanos. Sí. Ok. Sin dejar de reconocer que la justicia trabajó mucho en esto, y la pandemia federalizó más, porque todas estas distancias geográficas, con las herramientas tecnológicas, facilitaron de muchas maneras. En lo que yo me hago más, por ejemplo, en casos de violencia, lo que antes se demoraba mucho más tiempo, al reducirse quizás las exigencias de prueba y de planteamiento y hacer las denuncias digitales, la tutela judicial efectiva fue mucho más rápida. Y más accesible. Una mujer, por más de que estuviera en La Picada, o en una localidad muy pequeña, mandaba su denuncia, se concentraba y se mandaba directamente al juzgado de paz, que son pequeños juzgados
interviniente y enseguida se resolvía. Y eso, fuera de la pandemia no pasaba, o sea que estuvo muy buena la respuesta rápida para tratar, estoy hablando de las cosas más excepcionales y más difíciles, ¿no? Pero esos derechos más básicos, para mí, de muchas maneras, se está mejorando en ese planteo, pero sí, la tutela es diferenciada. Bueno, muy interesante. Bueno, Jan, te agradecemos mucho la conferencia de esta tarde. Ha sido muy interesante a medida que ibas hablando, ir haciendo era inevitable hacer el contraste, el paralelismo con lo que nos ha estado sucediendo en Argentina y en algunos otros países de la región. Así que bueno, esperamos que sorteado este momento de emergencia podamos volver a reunirnos, quizás virtualmente o por ahí cuando nos visites en Argentina, para seguir discutiendo estos temas que nos interesan a todos. Y por supuesto, vamos a avanzar con el convenio con vuestra universidad para, bueno, concretar algunas otras iniciativas de las que hemos estado hablando. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos y a todas, porque no he hablado con todas las personas que veo aquí como participantes, pero les saludo otra vez y para decirle que, bueno, pues desde la Universidad de Savoie, Mont Blanc, estamos todos a su disposición y, bueno, pues ya saben que pueden contar con nosotros. Placer, Jan. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias a todos por haber participado en este webinar. Esperamos repetirlo en breve. Los mantenemos al tanto a través de las redes y del correo electrónico con lo próximo que organicemos. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias nuevamente, Jan. Buenas tardes. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.